Del miedo. Yo no soy buen naturalista, según dicen, y desconozco a través de qué mecanismo obra el miedo en nosotros. El miedo, por lo pronto, me parece una pasión extraña, no habiendo otra más propicia en el criterio de los médicos para trastornar el juicio. En efecto, conozco muchas gentes a las que el miedo ha llevado a la insensatez, y aún en los de cabeza más firme, cuando tal pasión domina engendra graves alucinaciones. Dejemos a un lado la opinión vulgar, para la que el miedo representa unas veces los bisabuelos que salen del sepulcro envueltos en sus sudarios, y otras brujos en forma de lobos, en unas ocasiones duendes y en otras quimeras. Detengámonos ante los soldados, a quienes el miedo parece que debería sorprender menos. ¿Cuántas veces se les ha convertido un rebaño de ovejas en un escuadrón de coraceros, rosales y cañaverales en caballeros y lanceros? Amigos en enemigos, la cruz blanca en la cruz roja y viceversa. Cuando el condestable de Borbón conquistó Roma, un portaestandarte que estaba de centinela en el barrio de San Pedro fue acometido horror que, de tal horror que, a la primera señal de alarma, se arrojó a través del hueco de una muralla, con la bandera en la mano, fuera de la ciudad, yendo a dar directamente al sitio donde se concentraba el enemigo, pensando guarecerse dentro de la ciudad. Cuando vio las tropas del señor de Borbón, que se disponían en orden de batalla, creyendo que eran las de la plaza preparadas para salir, conoció su situación y volvió a entrar por donde se había lanzado, hasta internarse 300 pasos dentro del campo. No fue tan afortunado el alférez del capitán Huille cuando se apoderaron de la plaza del Saint-Paul el conde de Burés y el señor de Reu, pues dominado por un miedo desbordante, se arrojó fuera de la plaza por una cañonera y fue descuartizado por los sitiadores. En el cerco de la misma fue memorable el terror que invadió, sobrecogió y heló el corazón de un noble, que cayó en tierra muerto en la lid sin haber sido herido. Terror análogo se apodera frecuentemente de una multitud. En uno de los encuentros del germánico con los alemanes, dos gruesas columnas de ejército partieron, a causa del horror que de ellas se adueñó, por dos caminos divergentes. Una huida de... Va a saltar esta wea, no sé, yo no quiero un anecdotario de miedo muy antiguo, me cortó un pico esa wea. Eh, Wow. Ya, ahora parece que está hablando de otras cosas. Y dice, a nada tengo tanto miedo como el miedo, de tal modo supera en consecuencias terribles a todos los demás accidentes. ¿Qué aflicción pudo ser más intensa ni más justa que la de los amigos de Pompeyo, que por encontrarse en su navío fueron testigos de tan horrible matanza? El pánico a las naves egipcias que comenzaban a aproximárseles ahogó, sin embargo, de tal forma el impulso natural de sus almas que pudo advertirse que no hicieron más que incitar a los marineros para que a fuerza de remos huyeran a toda velocidad, hasta que libres de todo temor, una vez llegados a tiro, amoldaron su pensamiento a la pérdida experimentada y dieron rienda suelta a lamentaciones y lágrimas que la otra pasión, más fuerte todavía, había contenido. Cita que dice, el miedo arroja de mi alma toda prudencia. Ennio en Cicerón. Incluso a quienes sufrieron buen número de heridas en algún encuentro de guerra ensangrentados todavía, es posible obligarlos a coger las armas al día siguiente. Más, los que cogieron miedo al enemigo ni siquiera vuelven a mirarlo a la cara. Los que viven en continuo sobresalto por temor de perder sus bienes y ser desterrados o subyugados viven siempre en constante angustia, sin comer ni beber en reposo, mientras que los pobres, los desterrados y los siervos suelen vivir con mucha mayor alegría. El número de personas a las que el miedo ha hecho ahorcarse, ahogarse y cometer otros actos desesperados demuestra que es más insoportable e importuno que la propia muerte. Los griegos reconocían otra especie de miedo, que no se originaba por el error del entendimiento, sino que según ellos procedía sin causa aparente de un impulso celeste. Pueblos y ejércitos enteros veíanse con frecuencia influidos por él. Tal fue el que provocó en Cartago una desolación absoluta. Se oían voces y gritos de espanto, veíase los habitantes de la ciudad salir de sus casas, poseídos por la alarma, atacarse, herirse y matarse entre sí como enemigos que trataran de apoderarse de la ciudad. Todo fue un grave tumulto y terror hasta el momento en que, por medio de oraciones y sacrificios, se calmó la ira de los dioses. A este miedo fue el que los antiguos llamaron terror pánico. Ok, creo que lo que me quedó con lo que me puedo quedar de acá es únicamente con que parece que ahora sé de dónde viene la palabra pánico, pero el resto de las weas me parecen bien, ni siquiera voy a decir irrelevante, sino que mierda.